Entonces tienen derecho a decir la última palabra antes de que el tribunal pase a deliberar, que el tribunal pase a deliberar. Comenzamos por usted, señor Losito. Señora Presidente, una verdad a medias no es la mitad de una verdad, sino que es una mentira. Y eso lo dijo José Manuel Estrada. A lo largo de este debate, la parte acusadora ha traído a ese recinto una serie de testigos de concepto que han venido a contar durante largas horas la mitad de la verdad. Lamentablemente, el testigo de concepto que habíamos pedido no fue autorizado, por lo tanto me veo en la obligación moral de completar la historia en la primer parte de mi relato. Quiero aclarar que me voy a apoyar con una rústica ayuda, que son archivos fotográficos de la época, pero publicados en bibliografía actual que se puede comprar en cualquier lugar, de venta pública. Dicho esto, señora Presidente, quiero decirle que la Argentina, por más que el doctor Aguad no esté de acuerdo, Argentina vivió durante la década del 60 y del 70 una guerra no convencional tipificada como guerra revolucionaria, con estrategias tácticas y técnicas de empleo absolutamente particulares, donde el objetivo político era la toma del poder a través del terrorismo subversivo. Negar lo que acabo de decir es ignorancia, es necedad o posiblemente conveniencia. Y no lo digo solamente yo, como el discurso del señor Losito, como dijo el doctor Aguad. Lo que acabo de decir fue ratificado 13 veces en la causa llamada de los comandantes en la 13/84. En los folletos y revistas de la época, numerosos folletos y revistas de la época que se han publicado durante esa época. En los diarios de sesiones del Congreso Nacional de los años 74, 75 y el principio del 76. Simplemente hay que leer los boletines oficiales para saber qué decían los diputados y senadores de lo que se estaba viviendo en el país. En los 665 libros publicados actualmente por ex integrantes de organizaciones terroristas de Montoneros y ERP. Y en este recinto, señora Presidente, lo dijo en forma indirecta, pero inequívoca, el doctor Bosch, en la parte preliminar, ratificado en la dúplica, cuando sentenció: si ustedes hubieran sido juzgados por el Código de Justicia Militar, les hubiera correspondido la pena de muerte. Quiero saber, señora Presidente, o quiero entender que el doctor Bosch habrá leído, como letrado que es, ese código, y podrá haber podido advertir que esa pena máxima le corresponde a los delitos en la guerra, no en la paz. ¿Cómo se generó esta guerra, señora Presidente? Este fue un fenómeno del tipo internacional al término de la Segunda Guerra Mundial,
en lo que se llamó la Guerra Fría, entre el bloque soviético por un lado y los aliados por el otro. El bloque soviético llevó al mundo las llamadas guerras de movimientos de liberación nacional, que afectó a Europa, Asia, África y América del Sur, pero que chocó con especial violencia en nuestro país. ¿De qué manera? Atacando cuarteles. 8 cuarteles del ejército argentino fueron copados. Destruyendo aeronaves militares de la Fuerza Aérea Argentina. Hundiendo embarcaciones como la Santísima Trinidad, similar a la fragata Sheffield, que fue hundida en Malvinas. Copando ciudades como La Calera, Garín y otras. Colocando bombas, que era su ocupación predilecta para ejercer el terrorismo. ¿Se escucha? Gracias. Estas bombas que se colocaban en forma indiscriminada en distintos lugares, disculpe si no se ve bien lo que traje, pero acá hay una serie de edificios que fueron objeto de esos atentados terroristas. Asesinaron, entre otras, a Paula Lambruschini, de solo 15 años de edad, que para asesinar al padre, el almirante Lambruschini, han destruido el edificio sin importar quién muriese. Y murió lamentablemente su hija. Pero en lo que la otra placa que mostré, el otro gráfico, también murieron innumerables cantidades de criaturas. Y no paso a nombrarlas simplemente por rigor del tiempo. Pero ustedes, solamente buscando con la bibliografía actual, van a poder encontrar los nombres y la forma en que han muerto. Las bombas que puso Horacio Grebitsky, hoy querellante de la causa, en el Estado Mayor General del Ejército para asesinarlo al general Videla, y donde el único que muere es un transeúnte, un camionero que fortuitamente pasaba por el lugar. O las que puso junto con otros en el comedor de Coordinación Federal de la Policía Federal, donde mueren 22 hombres y mujeres y más de un centenar de hombres quedaron heridos y mutilados. Secuestros y torturas de civiles, empresarios, militares, todos aquellos que les pudiera dar un rédito económico y político. Es más que conocido el caso del coronel Larrabure y el coronel Ibarzábal. Estos dos militares secuestrados después de intento de copamiento de sus unidades permanecieron un año en las llamadas catacumbas del terror, que eran las cárceles del pueblo. Un año antes de asesinarlo en condiciones, esas condiciones infrahumanas. O también secuestros extorsivos. Tenían que recaudar dinero. ¿Cómo vamos a mantener la organización? Entonces secuestraban empresarios y entre ellos lo de los hermanos Borg. Este secuestro lo pongo en particular entre los cientos de secuestros que han realizado, porque cobró la organización Montoneros 60 millones de dólares. Es la cifra más alta pagada en la historia de la humanidad hasta el presente. Y que correspondía a 1/3 del presupuesto de defensa nacional de la nación argentina. Imagínense la cantidad de dinero y lo que podían hacer con él. Robos a entidades bancarias, nunca el dinero suficiente. Robos de armamento en los cuarteles,
Pero fíjese, señora Presidente, mientras usted estudiaba en la facultad y se preparaba para un examen para rendir, para mejorar su capacidad profesional, para servir a su país, los exámenes que tenían que rendir los integrantes de las organizaciones terroristas subversivas era matar a un policía para robarle el armamento. El que lo lograba pasaba a la categoría de combatiente. Y muchos policías han muerto en manos de esas personas que rendían sus exámenes. Asesinatos indiscriminados. Capitán Viola y su hija. 3 años tenía la hija del capitán Viola. Cuando intentan matarlo a él, la matan a la nena y otra de las nenitas queda herida. O gente que no pensaba como ellos. Claro, ¿quién se va a oponer al pensamiento marxista, leninista, trotskista? Hay que eliminarlos. Y así eliminaron a los filósofos Yente y Sakeri. Hasta la locura de tratar de copar una provincia entera, como la de Tucumán. Acá la señora Monique Robin vino a hablar de gimnasia realmente no tiene explicación lo que vino a decir esa señora acá. Porque la guerra se vivió y fue el primer decreto de María Estela Martínez de Perón que le ordenó a las Fuerzas Armadas recuperar la provincia que estaba prácticamente perdida en manos del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y acá venimos a escuchar en este mismo recinto teorías que vienen del extranjero porque en sus propios países no la pueden decir. Esta provincia, Tucumán, era el centro de captación para hacer una nueva base continental, aparte de la de Cuba, para llevar la revolución al resto del continente. Señor Presidente, la causa 13/84 contabilizó 21.642 atentados terroristas de todo tipo en la década del 70. Solamente Gorriarán Merlo, démosle crédito a lo que dijo la Cámara, pero Gorriarán Merlo en su libro solamente contabiliza 30.000 atentados del Ejército Revolucionario del Pueblo. No voy a hacer ahora una división matemática, pero 10 años, dividamos la cantidad de atentados, nos da 3, 4 atentados todos los días durante 10 años. Es emblemático, y permítame hacer una lectura muy breve de un párrafo, lo que decía el terrorista subversivo Jorge Massetti, del Ejército Revolucionario del Pueblo, en su libro Furor y Delirio. Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia de Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de los Andes la Sierra Maestra de la América Latina, donde primero hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores y luego a los compañeros que se opusieron a nuestro autoritarismo. También el hoy diputado Miguel Bonazo decía a la revista Gente en el año 1988: hicimos los montoneros cosas monstruosas que tenemos que discutir. ¿Qué tenemos que discutir, doctor Bonazo? Las muertes, el terrorismo que embarcó a Argentina durante 10 años. ¿Qué hay que discutir? Las muertes. Eso hay que discutirlo antes de emprender la locura que emprendieron. En ese marco caótico y disolvente, señora Presidente,
que acabo de tratar de condensar por el tiempo disponible es que un gobierno constitucional le ordena a su elemento natural de defensa, su anticuerpo, el más poderoso que tenía a su disposición, habiéndose sobrepasado la policía y habiéndose sobrepasado la gendarmería, le ordena a sus fuerzas armadas aniquilar el accionar subversivo para liberar a la nación de su flagelo. Y en cumplimiento de esa orden, las fuerzas armadas ganaron la guerra. Y la ganaron en el campo militar y también en el campo político. No olvidemos que una guerra, señora Presidente, lleva siempre objetivos políticos, no objetivos militares. Los militares hacemos la guerra porque somos el instrumento de la nación para conseguir sus objetivos políticos. Y digo que ganamos los objetivos políticos porque hoy Argentina todavía no es Cuba, como era el objetivo político que tenían los elementos que estaban llevando a cabo su revolución para el hombre nuevo, para la patria socialista. Pero claro, señora Presidente, como en toda guerra, la primer víctima es la verdad, y Argentina no fue la excepción. Hoy, 35 años más tarde, los soldados vencedores de esa guerra estamos siendo juzgados y condenados en un sistema persecutorio, inconstitucional y arbitrario. Estos procesos en general son el arte de aparentar lo justo, es el arte de aparentar la pura formalidad del debido proceso. Pero cuando vamos al fondo de las cuestiones, ninguna defensa, ninguna garantía de derecho humano, ninguna causa de justificación, ninguna duda, ninguna absolución vale para los vencedores de esa guerra. Si a esto le agregamos extensas prisiones preventivas, en nuestro caso 6 años, la aplicación retroactiva de las leyes penales, los rechazos sin límite de todas las presentaciones de fondo que realizamos, las pruebas defectuosas, insuficientes y fraudulentas reunidas por la parte acusadora, las nulidades de las leyes de punto final y obediencia debida, que ya habían tenido 13 ejecuciones en la Corte Suprema de Justicia, que fueron votadas por el Congreso Nacional al completo y fulminadas por este mismo Congreso al poco tiempo después. Veamos los roles de las cabezas de los querellantes, que ya me voy a referir en su momento. La violación al principio de legalidad, y bueno, y voy acá freno, para llamarlo de alguna manera. Todo esto, no me cabe ninguna duda, como lo dijo una instancia judicial durante el proceso, nos están aplicando el derecho penal del enemigo. En fin, señora Presidente, para llegar a este momento, para juzgarnos y condenarnos, han violado y siguen violando la Constitución Nacional y los tratados de igual jerarquía. Se ha liberado el poder del Estado para perseguirnos, al punto que no tenemos ninguna posibilidad de defensa contra este leviatán que se ha formado. Pero lamentablemente, los soldados vencedores de esa guerra, que en este momento somos, junto a nuestras familias, las víctimas de esta locura, no solamente vamos a estar acompañados, lamentablemente, por toda la nación, porque ella también es víctima y será víctima por muchos años por la inseguridad jurídica que se ha instalado, especialmente para tergiversar la Constitución y poder traernos a este lugar en todos los puntos del país. Inseguridad jurídica. ¿Quién puede vivir sin inseguridad jurídica?
Y la pregunta es ¿por qué sucede esto? No hay una sola respuesta. Las respuestas son múltiples, multifacéticas. Pero hay un factor común, un común denominador en todas ellas. Odio, revancha, intereses políticos espurios, intereses políticos particulares o de grupo y fundamentalmente intereses económicos. Solo basta ahora sí pasar revista a las cabezas, no a los que están cumpliendo su trabajo, los que están ahí sentados a la derecha suya, a las cabezas de la parte acusadora y querellante. Tenemos a Esteban Rigui, que es el jefe de los fiscales federales. En el primer legajo de la CONADEP, del libro Nunca Más, tenía el legajo número 4380 como desaparecido. En el año 1973, como ministro del Interior del nefasto presidente Cámpora, abrió el primer día de gobierno las puertas de las cárceles a más de 1.500 terroristas, que no volvieron a La Paz a reinsertarse en la sociedad, cuál es la misión del servicio penitenciario. Volvieron a las armas y envolvieron el país en el río de sangre más grande que se ha vivido en la Argentina. Y entre las víctimas, esta es la apertura de la cárcel, una foto del momento que está en todos lados, en la cárcel de Devoto. Pero también las víctimas, aparte de la cantidad de gente que ha muerto, fueron los propios jueces que, cumpliendo su sagrada misión de administrar justicia, los condenaron. Y usted lo sabe muy bien, lo tenemos en emblemático doctor Quiroga, que lamentablemente, si usted no ve la placa, doctora presidenta, que tiene colocada, es porque no solamente es mala la calidad de la impresión, porque la placa está destruida. Y esta es la memoria que la justicia le está rindiendo a un hombre que dio la vida por la justicia, el doctor Quiroga. Y acá hay una suerte de otros jueces y secretarios que fueron asesinados, perseguidos, secuestrados y han tenido que huir del país. ¿Por qué? Porque administraron justicia en la ley y en el proceso debido. Horacio Berbisky, nombre de guerra perro, hoy querellante. Entonces oficial operativo y de inteligencia de la organización político-militar subversivo terrorista Montoneros. Absuelto por la justicia federal el 21 de marzo pasado por sus accionares en la década del 70, pero no porque era inocente, sino porque las causas prescribieron, y prescribieron porque no son de lesa humanidad. El doctor Eduardo Luis Duhalde, nombre de guerra Damián, hoy secretario de Derechos Humanos de la Nación. Entonces activo colaborador de organizaciones terroristas subversivas, especialmente del Ejército Revolucionario del Pueblo y también de montoneros y organizaciones menores como las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los movimientos guerrilleros y otras organizaciones menores. También el doctor Eduardo Luis Duhalde fue fundador del Movimiento de Todos por la Patria, una organización que en su parte militar ataca durante el gobierno del doctor Alfonsín el Regimiento 3 de la Tablada. No quiero extenderme, señor presidente, en el plano nacional en función del tiempo, nombrando ministros, secretarios, embajadores, legisladores, etcétera, etcétera, etcétera.
entonces saco una conclusión. No solo estamos siendo juzgados al margen del proceso constitucional que nuestra Carta Magna ordena, sino que los que están capitaneando esta operación son ni más ni menos que las cabezas visibles de las organizaciones terroristas que nos ordenaron aniquilar en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, coayudado con los políticos de turno como el doctor Luder, Rucauf y Cafiero, y estos dos últimos están vivos para hacerle las preguntas de rigor que se le hizo en la Cauta 13, pero no contestaron lo que realmente dijeron. Hay dos caras. Es fácil concluir entonces, señora Presidente, por lo dicho, que para llegar a este estadio de proceso han debido corromper las instituciones hasta sus médulas, mediante un terrorismo sin armas, basadas en el soborno, la coacción, la mentira, el engaño, comprometiendo la estabilidad de los puestos de los funcionarios que no lo son funcionales, pero por supuesto con la anuencia que por falta de ética, principios, valores, acceden a tal presión. Fíjense, señora Presidente, que especialmente desde el año 2003 a la fecha se han usado a los muertos en forma ignominiosa bajo el eufemismo de los derechos humanos. Aunque fatalmente equivocados ellos, en vez de recordarlos en definitiva como combatientes de organizaciones terroristas subversivas, pero que dieron su vida, pusieron a disposición su vida en defensa de sus objetivos, los están usando para fines mezquinos. Y no hablemos la insultante ironía que hace poco en las dúplicas hizo el doctor Bosch con respecto al señor Zamudio. Es una cachetada a la familia Zamudio. Merecen ser tratados con mucho más respeto. Quiero aclarar que en este último concepto, bajo ningún punto de vista, incluyo a los familiares que en forma legítima y sincera buscan respuestas para calmar sus angustias. En definitiva, señora Presidente, los militares estamos siendo condenados por una decisión política para intereses políticos espurios. Entonces no queda otra que definirnos como presos políticos, con todas las consecuencias que ese estatus conlleva. Para terminar esta parte inicial, el resto va a ser breve, de mis palabras, quiero pedirle que prestemos atención a la historia universal. Y podremos observar que las cosas que se salen de sus rumbos naturales se vuelven a reencauzar en el tiempo. Por lo tanto, tengo la convicción de que toda esta puesta en escena está llegando a su fin, porque no es aceptada por la mayoría de la población argentina y tenemos estadísticas, porque no es aceptada por la mayoría de la dirigencia política, aunque no lo digan, y lo digan a puertas cerradas. Solamente una persona lo dijo a puertas abiertas, en su plataforma política. Y fundamentalmente, no es aceptada ni por el ejército, ni por las Fuerzas Armadas. Señores jueces, sé muy bien que la sociedad y las instituciones a lo largo de estos años han creado un prejuicio. Decía Albert Einstein, es más fácil dividir un átomo que romper un prejuicio. Y no se equivocaba.
también sé que subyace en los hombres de la justicia que tienen que cumplir vuestro rol. Un lógico sentido de la supervivencia. Pero como ciudadano de esta querida república, ¿qué le debo exigir a ustedes? Que sean valientes, que sean autónomos, que sean independientes, que sepan vencer los humanos y comprensibles temores, que demuestren con hechos que hay independencia en la justicia, que demuestren con hechos que la república aún no está perdida, que demuestren en definitiva a nuestro pueblo aplicando la ley sin ingredientes externos, que todavía hay gente proba, que ama a su patria y ama a sus instituciones. Yo estoy convencido, señora Presidente, convencido de que todos ustedes, los miembros del tribunal, saben que no están delante de delincuentes, sino que están delante de soldados del ejército argentino que dieron todo a su patria, ofrecieron su vida a su patria sin pedir nada a cambio. Y en este marco, quiero dejar bien claro una cosa que ya lo dije en Corrientes, y tengo la obligación de repetirlo. Jamás recibí, cumplí, impartí órdenes, ni legales, ni morales, ni indebidas, ni delictivas. Siempre luché en todas las guerras, a cara descubierta, con el uniforme del ejército argentino colocado, de frente, contra enemigo armado. No se entienda bajo ningún punto de vista que estoy alegando mi defensa, porque ya lo hicieron mis abogados y en forma sobresaliente, sino que estoy transmitiendo, señora Presidente, la verdad. Y si aún así fuera injustamente castigado, condenado, lo asumiré como soldado, como un acto más del servicio, y se lo ofrezco a Dios y a la patria. Pero sepa también, señora Presidente, que también como soldado no me detendrá un revés. He caído muchas veces en mi vida y me supe levantar. Seguiré luchando hasta mi último aliento. Y vuelvo a repetir, y de ello ya di testimonio varias veces en mi vida, para que todos los que directa o indirectamente participaron de esta gran parodia que causa sufrimiento a mi familia, para que rindas cuentas de sus actos y omisiones ante quien corresponda en el momento oportuno y de la manera adecuada. Y señora Presidente, esto para mí es un compromiso de honor. Doctora Yunes, doctor Belforte, doctor González, doctora Lurralde, señores defensores, fiscales, querellantes, secretarios, fuerzas de seguridad policiales y penitenciarias y público que está allí presente. Y para todos aquellos que en el futuro vean esta grabación. He pasado 43 años de mi vida en el ejército argentino. He participado en 2 guerras. He participado en una movilización para una tercera guerra que gracias a Dios no fue. Y he sido observador militar en otras guerras en distintas partes del mundo. Más que nosotros, que los que conocemos la brutalidad de la guerra, que es un hecho antinatural, cruel, sangriento, despiadado, que queremos evitarla. No obstante, señora Presidente, debo decir a los hombres de armas que el virus de la guerra está intrínseco en el hombre, lamentablemente es así. Por lo tanto, hago el llamado para que sean fieles al juramento que en alguna oportunidad han brindado ante Dios y la patria de defender la bandera hasta perder la vida, y que no hagan caso omiso de estos maquiavélicos mensajes que se les está transmitiendo, que dicen, si cumplen órdenes en la guerra, serán juzgados y condenados cuando algún gobierno de turno, violando la Constitución Nacional, así le convenga. Les pido que estén siempre alertas para salvaguardar los más altos intereses de la nación.
pero también recordemos los más antiguos, los que hemos tenido el honor de haber sido nombrados para ejercitar el mando, que también juramos defender con nuestra vida a la Constitución Nacional, y eso trasciende a cualquier gobierno. Han tratado de dividirnos entre el viejo y el nuevo ejército, entre los malos y los buenos, y no lo han logrado. No lo han logrado por desconocer la propia naturaleza que nos tipifica y distingue. Cuando recibimos nuestros jinetas y galones en los distintos institutos de formación, en ese preciso momento nos estaban entregando el peso de la historia de la institución, con sus victorias y sus derrotas, con sus glorias, con sus miserias, con sus errores. Y nos hacemos cargo de ello en una unidad histórica indivisible. Nuestra patria nació con el ejército, la acompañó y contribuyó en su destino de grandeza. Hoy no puede ser de otra manera. Me veo en la obligación también de decir a la sociedad, señora Presidenta, a través suyo, que no permitamos, por favor, que se siga alimentando el odio y el desencuentro entre los argentinos. Porque si al extremo de la inseguridad que todos vivimos a lo largo y ancho del país, hoy día, le agregamos el odio, crispaciones y divisiones, poniendo a la historia y la educación al servicio de la ideología, estaremos muy cerca de volver a la violencia del pasado en vez de lograr la pacificación y concordia para el desarrollo en seguridad física y jurídica. Esta reflexión va para los más jóvenes y en esa sala, ocupando los puestos de letrados, la mayoría no han vivido esa época. Hace 28 años que hay una propaganda oficial que está distorsionando la verdad de aquellas décadas del 60 y del 70. 2 o 3 generaciones han crecido en el paraguas de esa propaganda y han crecido entonces en el engaño, en la confusión, y eso es un germen de desencuentros y desentendimientos. Y esos desencuentros y desentendimientos son el germen de los enfrentamientos, y eso es lo que tenemos que evitar. Pero también le hablo a los no tan jóvenes, a los que vivimos esa época y hoy no la recuerdan, o han vendido su memoria al oportunismo. Está en nuestras manos próximamente decidir si seguimos mirando el pasado sesgadamente o apostar al futuro con la dignidad que las circunstancias requieren. Juntos cerremos las heridas, no transmitamos por favor a las nuevas generaciones las angustias del pasado para que puedan crecer en paz y desarrollo y en armonía también. No quiero concluir, señora Presidente, sin agradecer a mi familia, que me acompañó sin claudicaciones a lo largo de 43 años de servicio agitados, activos, pero especialmente en estos últimos 7 años como prisionero político, siendo ellos el sostén de mi espíritu y el sostén de mi moral. A mis amigos que nunca me abandonaron, a los miles de ciudadanos argentinos y extranjeros, de todas las edades, conocidos y desconocidos, que me hacen llegar por diferentes modos su apoyo y aliento en el convencimiento de una pronta y justa solución. A los miles de hombres y mujeres que han servido bajo mi mando, en el ejército, en la paz y en la guerra, y aquellos también que no lo han hecho, que por diferentes modos, ingeniándoselas, me hacen saber de su presencia
y disposición. A mis defensores oficiales, que les tocó en suerte llevar adelante una defensa muy compleja en notoria desventaja. No obstante, lo hicieron con valentía y profesionalidad. Al personal del Servicio Penitenciario Federal de la Unidad 7, por su profesionalismo, por su corrección en el cumplimiento de su difícil, delicada y humanitaria misión. A mis camaradas de causa, les digo que lamento profundamente no poder estar junto a ustedes en estos momentos tan particulares que está terminando esta larga, prolongada e injusta causa. No olvidemos las características, las virtudes cristianas que siempre nos caracterizó, de fe, esperanza, fortaleza y templanza. Por último, para el pueblo de esta querida patria, que jamás nos volvamos a enfrentar en forma sangrienta entre argentinos, porque si la guerra ya en sí es irracional, esto se potencia mucho más cuando un argentino se enfrenta contra otro argentino. Ruego a Dios por las almas de las vidas que se truncaron en esas décadas del 60 y 70 y para que lleve a sus familias paz y consuelo. Que la justicia, señora Presidente, sea el camino de la verdad y el encuentro para que la confusión dé paso a la lucidez. Es todo. Gracias. ¡Viva la patria!